Para este momento, en el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto Nacional Electoral ha realizado una gran cantidad de actividades relacionadas con la organización de este proceso electoral. Apenas el sábado pasado, ya hacia la noche, el Consejo General registró a 4.496 candidatos, entre los que se encuentran además 22 candidatos independientes que serán entre todos los protagonistas de la contienda electoral. Y hoy estamos aquí para presenciar el inicio de la producción de las boletas electorales de la elección para diputados federales. Para esta elección, Talleres Gráficos de México nos va a ayudar imprimiendo un poco más de 87 millones de boletas. Llegar a este momento no ha sido nada fácil. Talleres Gráficos de México ya tiene experiencia con nosotros en esta materia. En 8 elecciones, esta será la 9ª, ha impreso las boletas electorales de cada una de ellas. Además, en este año se van a imprimir 1.9 millones de documentos electorales que no tienen de los emblemas de los partidos, porque además se imprimirán 1.100.000 documentos más que tienen los emblemas de los partidos. Y ya sabemos lo que ha sido a lo largo de esta historia definir con precisión y claridad entre el Instituto Nacional Electoral, partidos políticos y el Tribunal Electoral las características específicas que tienen que tener los emblemas de los partidos políticos. Hemos pasado por una etapa de diseño y elaboración de documentación. Hemos pasado por una etapa jurídica de definición clara de qué es lo que vamos a imprimir a partir del día de hoy. Apenas el 1 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el diseño final de la boleta y además, apenas este sábado, estuvieron aquí presentes los representantes de los partidos políticos firmando y siendo claros en pedirle a nuestros amigos de Talleres Gráficos que los colores exactos que tienen que tener sus emblemas sean los que serán impresos a partir del día de hoy en sus boletas. En fin, estamos en una carrera larga que vamos dando paso a paso y este acto que estamos celebrando el día de hoy no es un protocolo más. Es el inicio de un proceso muy complejo en el cual estas boletas electorales iniciarán un gran recorrido. Apenas hace unos días estuvimos en Chihuahua dando el banderazo de la preparación del papel de seguridad que se trasladó desde el martes pasado hasta ahorita a Talleres Gráficos de México y en ese papel se va a imprimir la boleta electoral. El recorrido que ha seguido entonces ha sido muy amplio. De Chihuahua a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a la impresión custodiada por nuestros amigos de las Fuerzas Armadas para garantizar que sean justamente esos documentos en donde el ciudadano imprimirá su sello para decidir por quién va a votar. Las boletas saldrán de aquí otra vez custodiadas por las Fuerzas Armadas para llegar a cada uno de los distritos. Entonces, en cada distrito se distribuirán entre los presidentes de las mesas directivas de casilla y después de la jornada electoral regresan a los distritos y de ahí se concentran para ser contado cada voto y finalmente emitir el resultado de la elección. Posteriormente, el proceso que empezará hoy terminará con la destrucción de las boletas, porque habrán cumplido con su función histórica. Y en ese sentido, lo que empieza hoy tiene un ciclo que termina. Y en cada momento estarán acompañándonos las Fuerzas Armadas para resguardar estos documentos. Es una tarea que se ha hecho muchas veces ya. Y por eso el Instituto tiene que estar muy agradecido, en primer lugar con Talleres Gráficos de México, en segundo lugar con las Fuerzas Armadas y todos en conjunto con los partidos políticos y los medios de comunicación haremos de que el día de hoy se inicie un proceso que termina con la destrucción del papel, pero en ese papel se habrá puesto la huella del ciudadano que con su voluntad se definirá quién integrará la Cámara de Diputados a partir de este año. Es un proceso interesante, es un proceso hermoso, es un proceso democrático y no me queda más que agradecer a los amigos de Talleres Gráficos de México, una vez más a las Fuerzas Armadas y desde luego a los medios de comunicación y a los partidos políticos que nos han acompañado en este proceso y que terminará cuando justamente el
ciudadano marque cada uno de los papeles que se empiezan a imprimir el día de hoy y exprese su voluntad. Muchas gracias.